Hola mis amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, les saluda su amigo y hermano Selvin Gómez. Sean bienvenidos a este canal. Hoy me gustaría compartir con ustedes un poco sobre la palabra de Dios que nos cuenta la parábola del hijo pródigo. Dice que había un padre que tenía dos hijos. El primero, un hijo obediente, un hijo que le ayudaba en sus quehaceres del campo, en sus quehaceres del hogar. Pero también tenía un hijo menor que tal vez era el hijo consentido de aquel padre. En una ocasión este hijo menor le dice a su padre que le repartiera los bienes que le correspondían. Su padre, con el propósito de complacer a su hijo, le repartió sus bienes a los dos. El hijo mayor se quedó con su padre trabajando, ayudándole, mientras que este hijo menor, la palabra de Dios dice que tomó sus bienes y se fue a un lugar muy lejano, se fue a otras ciudades a vivir. Y aquel padre se quedó tan angustiado esperando el regreso de su hijo y siempre miraba al camino que conducía hacia su casa a ver si regresaba, siempre con ansias de volverlo a ver. Mientras aquel hijo allá en aquellos lugares lejanos vivía una vida desordenada, una vida de complacencia, una vida, por decirlo así, dándole gusto a los deseos de la carne. Llegó a un punto de que aquel muchacho, aquel joven, lo gastó todo, dice la palabra de Dios, en bebidas y con prostitutas, dice la palabra de Dios. Entonces aquel joven, viéndose en la necesidad, viéndose que ya no podía más, sin encontrar solución, vio la manera de buscar un empleo, un trabajo que le diera la posibilidad de poder alimentarse, el cual uno de los hombres de aquellas regiones que él andaba le dio trabajo en una porqueriza donde se crían los cerdos. Este joven, al ver la comida que comían aquellos animales, deseaba comerlos él también, pero nadie se las daba. Llegó a un punto de que aquel joven reflexionó, recapacitó y pensó volver a la casa de su padre, donde muchos de sus empleados de su padre comían y bebían y tenían todo lo que ellos necesitaban en aquel lugar. Entonces pensó que le iría a pedir perdón a su padre por cuanto él había hecho con sus bienes. Entonces, al regresar a su casa, dice que su padre desde muy lejos lo vio venir y al ver que era él, dice que este padre, conmovido por su misericordia, por su amor de padre, fue a encontrarlo, lo abrazó, le dio un beso y en eso el hijo le dice: Padre, perdóname, he pecado contra Dios y he pecado contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Pero aquel padre, movido a misericordia, movido por un amor sincero, por un amor verdadero, lo hizo llevar a su casa y mandó hacer fiesta, mandó a matar el ternero gordo y también lo mandó a ponerle vestiduras nuevas a aquel varón, y se sentía alegre porque aquel hijo que había perdido había regresado. En cuanto al hijo que estaba con él, llegó de su trabajo, de su día laboral, y llamó a uno de los sirvientes y le preguntó que por qué se oía aquello, aquella fiesta. Entonces le explicaron, él se sintió molesto, dice la palabra, y decidió no entrar. En eso sale su padre y le dice: hijo, entra, tu hermano ha regresado, lo hemos perdido pero lo hemos encontrado. Y este hijo, un poco renuente a las palabras de su padre, le dijo: ese hijo tuyo que se ha gastado todo tu dinero y ahora
le haces fiesta y a mí no me haces fiesta. Entonces, podemos ver en esta parábola de que este joven dice que le mandaron a poner sandalias nuevas, una túnica y un anillo, que todo esto viene a ser viene a tener un significado grande, de la cual nosotros podemos vestirnos de ese vestido nuevo, de ponernos ese anillo y hacer ese compromiso con Dios, de que si hemos estado perdidos en este mundo buscando lo que no nos conviene, tratemos de cambiar y volver a la casa de nuestro Padre Celestial. Este padre de familia representa la misericordia y el amor de Dios. Este hijo mayor representa a los hijos que obedecen a sus padres, obedecen a Dios en todo. Y el hijo menor representa al hijo rebelde, aquel que anda por los caminos de la vida sin fundamento, sin nada que ofrecer. Y a pesar de que Dios nos ha dado todo para que podamos servirle, a veces nos descarriamos y nos vamos por caminos que no nos convienen. Dios es grande y siempre nos da lo que le pedimos, pero a veces nosotros somos personas rebeldes que no queremos reconocer ese amor de Dios y siempre buscamos a veces nuestros méritos y no los méritos de Dios. No seamos como este hijo que desobedeció, que gastó sus talentos, gastó su dinero, gastó su fortuna en los placeres de la vida sin ver la manera de agradar a su padre. Así que no seamos como este hijo pródigo, seamos hijos obedientes. Si estamos caminando de una manera incorrecta, busquemos la manera de actuar de la mejor manera que podamos y volvámonos a Dios, pidámosle perdón y digámosle que Él va a ser nuestro Padre por siempre. Así que este es mi mensaje, que busquemos la presencia de Dios siempre y donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Y así vamos a tener el perdón y Dios los va a recibir. Y cuando nos arrepintamos de verdad de nuestros pecados, va a haber fiesta en los cielos. Que la paz y el amor de Cristo esté con cada uno de ustedes.